Shalom, hermanos. Soy un hermano de la congregación Ovejas del Mesías. Que la paz de nuestro Padre Yahweh, que es Jehová, y el Hijo Yahweh Shai Mesías, que es Jesucristo, esté con ustedes. Vamos a iniciar esta clase con el fin de edificar a los hermanos y hermanas que están escuchando. Le pido al Padre Celestial, en nombre de Yahweh Shai Mesías, Jesucristo, que nos fortalezca el espíritu para entender y aceptar las Sagradas Escrituras. El tema de hoy de la clase se llama La dieta que Dios nos dio. Iniciaremos con el libro de Génesis capítulo 1 y versículo 10. Génesis capítulo 1 y versículo 10 dice: Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Y dijo Dios: Produzca la tierra hierba verde, hierba que da semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Y produjo la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Entonces, lo que acabamos de leer, estamos viendo que Dios hizo producir de la tierra producto, vegetación, fruta, árboles. ¿Para qué? Para que nos alimentara. Por eso es que Él lo vio bueno. Vamos a brincar al versículo 29. Dice: Y dijo Dios: He aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la faz de toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto de árbol que da semilla os será para comer. Entonces, la Escritura nos está diciendo claramente que cuando Dios creó la tierra y hizo producir el piso, el suelo, el polvo, hizo nacer frutos, árboles, vegetación, hierbas, todo lo que tenga semilla iba a ser para nuestro mantenimiento. Así es que de eso nos teníamos que alimentar. Así fue al principio. Entonces podemos ver que desde un principio Dios ha mostrado su amor hacia nosotros, porque cuando Él hizo planes de crear este universo, sabía Él que teníamos que ser alimentados. Así es que teníamos que comer del producto que Él hizo, que Él inventó para que pudiéramos tener una vida saludable, una vida larga, si seguimos cumpliendo sus mandamientos. Más al ratito, después del diluvio, que Dios mandó para destruir a la humanidad porque ya estaban corrompidos, Dios habla a Noé y lo bendijo, ¿verdad? Vámonos al libro de Génesis capítulo 9 para ver qué instrucciones más les dio. Entonces vamos a empezar en el versículo 1 para que veamos que después de que salió Noé y sus hijos del arca, Dios les dio instrucciones de qué es lo que iban a comer. Capítulo 9 y versículo 1 dice: Y bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: Fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra. El temor y el pavor de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra, y sobre toda ave de los cielos, y en todo lo que se mueva sobre la tierra. Todos los peces del mar en vuestras manos son entregados. Y todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes. Os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Entonces aquí nos estamos dando cuenta que Dios le dio la carne a Noé. Noé tenía entendimiento de los animales puros y de los animales impuros, porque si ustedes pueden leer, empezando de Génesis capítulo 6, pueden leer cuando Dios le dio las instrucciones que llevara animales y los metiera a la arca, y le dio un número específico de que tenía que poner animales impuros y animales puros. Entonces
cuando Dios estaba dando esta ley, que ya podía comer la carne, Noé sabía exactamente qué podía comer, mas la instrucción fue que no debería comer carne cruda, carne con sangre. ¿Ok? Entonces ahí nos damos y tenemos sabiduría y entendimiento que, como hoy en día hacemos, tenemos que cocinar bien la carne de que comemos. No debe de llevar sangre. Entonces, después de eso, vemos que Dios empieza su descendencia y se va hasta Abraham, Isaac a Jacob, quien Dios le cambió el nombre a Israel. Después de Israel, le nace José, José se va a Egipto. Entonces hay una hambre en la tierra a donde estaban los israelitas y descubren que José es gobernador de Egipto. Entonces los manda tres José para Egipto y ahí moran. Entonces surge el tiempo que se levantó un nuevo faraón y toda aquella generación de José había muerto. Entonces quedaron los hijos de Israel. Y un nuevo faraón se levantó, así es que los esclavizó. Y surge que nace Moisés, y Moisés saca a Israel de Egipto, de la esclavitud, porque Dios le permitió y Dios le dio esa autoridad, bajo la autoridad de Dios. Entonces vamos al libro de Éxodos capítulo 20 para leer eso, ¿verdad? Para entender que Dios sacó al pueblo de Israel para hacerlo su pueblo. Éxodos capítulo 20 y versículo 2 dice: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, casa de siervos. Entonces, automáticamente sabemos y estamos leyendo que Dios dijo estas palabras, que sacó a Israel ¿de dónde? De Egipto, casa de servidumbres. Y lo sacó con el fin de que le diera la ley y a través de Israel pudiera venir el Salvador, mas a través de Israel todas las naciones del mundo iban a darse cuenta que existe un Dios todopoderoso, como lo hizo en Egipto, que le mostró a Faraón que él era el Dios poderoso. Bueno, entonces, cuando sacó a Israel de Egipto, que estaban en el desierto, Dios dio instrucciones a Israel, se las dio a Moisés para que se las diera al pueblo de Israel, leyes que tenían que conservar y guardar para que ellos pudieran vivir bajo estas leyes. Entonces, por un propósito Dios lo dijo. Vámonos al versículo, Éxodos capítulo 15 y versículo 26. Éxodos capítulo 15 y versículo 26. Dice, y dijo: Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Entonces, este versículo lo quise traer aquí para que entiendamos que desde un principio Dios dio un mandamiento de comida que deberíamos de comer. Nos las dio cuando creó a Adán, después cuando nos las vuelve a repetir cuando cuando estaba Noé, y ahora nos las va a volver a repetir con los israelitas, ¿ok? En el libro de Levítico, capítulo 11, pero aquí ya nos va a dar un poquito más de detalle. También puedes leer sobre esto mismo en el libro de Deuteronomio, capítulo 14, pero yo me voy a enfocar en el libro de Levítico para explicar. Entonces, si seguimos la ley que le dio a Adán, la ley que le dio a Noé y ahora la ley que le dio a los israelitas, no nos van a llegar estas enfermedades, sino que simplemente tenemos que seguir todo lo que dice el libro, ¿verdad?
las instrucciones que el libro nos está dando, no debemos de ser glutones, hartones, ¿verdad? Pero debemos de comer todo moderadamente, como dice Pablo en 1 Corintios 14:40, hágase todo en orden y decentemente. Entonces, basado en lo que ya dije, vamos a ver el libro de Levítico capítulo 11 y versículo 1. Dice: y habló, y Jehová habló a Moisés y a Aarón, diciéndoles: hablad a los hijos de Israel, diciendo: estos son los animales que comieres de todos los animales que están sobre la tierra. De entre los animales, todo el de pezuña que tiene las pezuñas hendidas y que rumia, este comeréis. Pero no comeréis de los que rumian o de los que tienen pezuña el camello, porque rumia, pero no tiene pezuña hendida. Habéis de tenerlo por inmundo. También el conejo, porque rumia, pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. Asimismo la liebre, porque rumia, no tiene pezuña hendida, las tendréis por inmunda. También el puerco, aunque tiene pezuña y es pezuña hendida, pero no rumia, lo tendréis por inmundo. Entonces Dios nos está dando las características que tiene que tener un animal para que lo podamos comer. Las características son que tiene que tener la pezuña hendida y tiene que rumiar. Hay animales que tienen estas características, pero ya sea que rumian o sea que tengan la pezuña. Y aquí Dios nos acaba de dar el ejemplo. Entonces, con esto dicho, dijo que no lo comiéramos porque son inmundos, son animales sucios, ¿ok? No podemos comerlo, especialmente el puerco, porque el puerco hoy en día, en el presente, es muy popular, ¿verdad? De su carne de ellos no debemos de comer. Versículo 8 dice: de la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto, los tendréis por inmundos. Todos estos animales que no tengan pezuña hendida ni que rumien, tienen que tener estas dos características. Si no las tienen, si tienen una y una o no tienen ninguna, son animales inmundos. Entonces, su cuerpo de ellos no debemos de tocar, porque son inmundos, ¿ok? Y esta palabra inmundo lo vamos a ver más al ratito, ¿verdad? Más al ratito porque tiene un gran significado, ¿ok? Tiene un gran significado de lo que quiere decir inmundo, ¿ok? Después lo vamos a ver en 2 de Corintios. Ok, entonces continuamos para ver qué más animales podemos comer. Versículo 9: estos comeréis de todas las cosas que están en las aguas, todas las cosas que tienen aletas y escamas en las aguas del mar, en los ríos, aquellas comeréis. Dios nos acaba de dar la dieta de los mares, la dieta de mariscos. ¿Qué podemos comer? Todo pescado que tenga aleta y escamas. Esas dos características debemos de ver todo el tiempo. No debemos de estar comiendo el bagre. ¿Por qué? Porque el bagre no tiene escamas, tiene aletas. Y en otros países se conoce como el bacalao, ¿verdad? El camarón no tiene escamas ni aletas. El ostión, el pulpo, todas esas cosas que estoy mencionando hoy es porque hoy se sabe que se comen, la gente lo está comiendo, pero luego se pregunta: ¿por qué me enfermo? ¿Por qué tengo colesterol? ¿Por qué estoy todo el tiempo enfermo?
son por estas cosas que tú comes. Entonces, Dios nos dio una regla, nos dio leyes que debemos de seguir para que podamos seguir comiendo saludablemente, para que podamos tener una vida larga y saludable. Entonces, versículo 10 dice: mas todas las cosas que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, así todo reptil de agua como toda cosa viviente que está en las aguas, las tendréis en abominación. Os serán pues en abominación, de su carne no tocaréis, y abominará sus cuerpos muertos. Todo lo que tuviera aletas y escamas en las aguas, todo lo que no tuviera aletas y escamas en el agua, lo tendréis en abominación. Y de las aves, estas tendréis en abominación, no se comerán, serán abominación: el águila, el quebrantahuesos, el esmergerón, el milano, el buitre, según su especie, el cuervo según su especie, el búho, el halcón nocturno, la gaviota, el gavilán según su especie, la lechuza, el somorrojo, el búho real, el camalón, el camalón, el pelícano, el gallinazo, la cigüeña, la garza según su especie, la bubilla, el murciélago, todo insecto alado que anduviere sobre 4 patas, tendréis en abominación. Pero podréis comer todo insecto alado que anda sobre 4 patas, que tiene piernas además de sus patas, para saltar con ellas sobre la tierra. Entonces nos acaba de dar la dieta de los animales, de las aves que podemos comer, ¿verdad? Excepto aquellos que no podemos comer. Deuteronomio les da un poquito más de instrucción, Deuteronomio 14. Entonces, Dios nos acaba de decir que estas aves no los podemos comer, pero ahora nos va a enseñar qué insectos podemos comer. Todo insecto que tenga 4 patas más 2 piernas para saltar, esos podemos comer, como el saltamontes. Bueno, ahorita lo va a decir aquí. Vamos a leerlo. Dice, versículo 21 lo vamos a leer de nuevo. Dice: pero podréis comer todo insecto alado que anda sobre 4 patas, que tiene piernas además de sus patas para saltar con ellas sobre la tierra. De estos podéis comer la langosta según su especie. Acuérdense que esta langosta es un insecto, no es la langosta marina que se conoce hoy en día. El langostín según su especie, el argol según su especie y el jabab según su especie. Todo insecto alado que tenga 4 patas tendréis en abominación. Y por estas cosas seréis inmundos. Cualquiera que tocare sus cuerpos muertos será inmundo hasta la tarde. Entonces, Dios mira todo esto como inmundo cuando comemos lo que Él nos dice que no está bien que comamos: el cerdo, el conejo, el camello, la lechuza, el búho, ¿okay? Los animales que tienen alas, que tienen 4 patas, como las moscas, avispas. Pero si tienen 4 patas más 2 piernas, como el chapulín, el saltamontes, ese podemos comer. ¿Ok? Entonces vamos a brincar al versículo 29. Dice: y estos tendréis por inmundos de los animales que van arrastrando sobre la tierra, la comadreja, y el ratón, y la rana según su especie, el erizo, el camaleón, la iguana, el caracol y el topo. En México se come mucho la iguana,
mas los hermanos no tienen conocimiento que para Dios eso es inmundo. Entonces, espero que estén escuchando esta lección y que agarren sus Biblias y que lo aprendan para que dejen de hacer esas abominaciones que Dios no le gusta, ¿verdad? Versículo 31. Estos tendréis por inmundos de entre todos los animales, cualquiera que tocare cuando estuvieren muertos será inmundo hasta la tarde. Entonces, son animales impuros, no debemos de comerlos, es mandamiento del Señor. Para más información sobre estos animales deben de leer el libro de Deuteronomio capítulo 14. Por cuestiones de tiempo no vamos a pasar al Deuteronomio, pero si tiene alguna pregunta al final de la clase pongo las informaciones para que puedan enviarme un correo electrónico o llamar. ¿Ok? Entonces, vámonos al libro de Ezequiel. El libro de Ezequiel capítulo 4. El libro de Ezequiel. El libro de Ezequiel capítulo 4 y versículo 14. Y dije: Señor Jehová, he aquí que mi alma no es inmunda, ni nunca desde mi juventud hasta este tiempo comí cosa mortecina ni despedazada, ni nunca en mi boca entró carne inmunda. Entonces, aquí estamos viendo que este profeta está clamando a Dios y le está diciendo que no ha comido ¿qué? Animal inmundo. ¿Y cuáles son los animales inmundos? Los que nos enseña Levítico capítulo 11. Pedro en el libro de Hechos capítulo 10 también hace más o menos el mismo comentario que está haciendo este profeta Ezequiel. Está diciendo que él nunca ha comido nada inmundo o común, pero más al ratito lo vamos a ver. Vamos a ver el libro de Daniel, porque también Daniel es un profeta que le gustaba seguir los mandamientos de Dios, mas no le gustaba contaminarse con las carnes de otras naciones, porque sabe muy bien que ellos comían de todo. Entonces, Daniel capítulo 1 y versículo 8. Vamos a llegar al punto, dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al príncipe de los eunucos que se le permitiese no contaminarse. Versículo 9. Y Dios puso a Daniel en gracia y en buena voluntad con el príncipe de los eunucos. Y dijo el príncipe de los eunucos a Daniel: tengo temor de mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestro rostro más demacrados, que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por príncipe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: prueba, te ruego, con tus siervos por 10 días, que nos den legumbres para comer y agua a beber. Parezcan luego delante de ti nuestros rostros y los rostros de los muchachos que comen la porción de la comida del rey. Y según lo que vieres harás con tus siervos. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días
pareció el rostro de ellos mejor y más robustoso que de los otros muchachos que comían la porción de la comida del rey. Entonces, Daniel estaba pidiendo no contaminarse con las comidas, las carnes que ellos daban, ¿verdad? Porque sabían que mejor iban a comer lo que era correcto, lo que Dios había dado desde un principio, las legumbres, el agua. ¿Para qué? Para que pudieran estar saludables. Y bien, entonces su aspecto aparecía mejor. ¿Ok? Entonces este es un ejemplo que Daniel no quiso contaminarse con las comidas. Así es que tenemos que enseñarnos y agarrar ejemplos de estos profetas, de estos hermanos israelitas que comían lo mejor. ¿Para qué? Para que nosotros también podamos tener una vida saludable. ¿Okay? Vamos a entrar al libro de Mateo capítulo 5, porque mucha gente cree que hoy ya no se debe de seguir la ley. ¿Ok? Pero aquí es a donde vamos a clarificar este error. Y espero que entiendan que Cristo no se estaba refiriendo que podíamos ya comer cualquier cosa. No, no podíamos comer. Voy a sacar estas dos escrituras porque muchos hermanos se concentran en estos dos puntos. Pero vamos a dejar que la escritura hable por sí misma. Mateo capítulo 15 y versículo 10. Y llamó así a la multitud y les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, sino lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, mucha gente hoy en día usan esta escritura para engañar a los demás hermanos que ya podemos comer cerdo, ya podemos comer camarones, ya podemos comer bagre o cualquier animal inmundo. Entonces, Cristo no se estaba refiriendo a esto. ¿Ok? Cristo se estaba refiriendo al tipo de mentalidad que tenían los fariseos. ¿Ok? Vamos a empezar a leer en el versículo 1 del capítulo 15 para entrar en este punto. Y ahorita después de esto vamos a llegar a otro punto similar a esto y vamos a dejar que la escritura concluya todo. Versículo 1 del capítulo 15 de Mateo dice: entonces vinieron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Pues no se lavan sus manos cuando comen pan. Pero él respondió y les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantéis el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldijere a su padre o a su madre muera de muerte. Pero vosotros decís: cualquiera que dijere a su padre o a su madre, es mi ofrenda todo aquello con que te pudiera ayudarte, y no honra a su padre y a su madre, ¿será libre? Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones, hipócritas. Bien profetizó vosotros Isaías diciendo: este pueblo se acerca a mí con su boca y de labios me honra, pero sus corazones lejos están de mí. Pero en vano me honran, enseñan como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces, aquí podemos ver que estos hombres estaban enseñando tradiciones de hombres. No estaban hablando de comida, no estaban hablando de que ya estaba bien que podíamos comer, no. ¿Por qué? Porque él estaba alegando que ellos estaban rompiendo los mandamientos de Dios para cumplir con las tradiciones de los hombres. ¿Okay? En Jeremías nos dice que maldito el hombre que confía en el hombre.
Entonces tenemos que tener eso muy presente en nuestra mente, ¿verdad? Versículo 10, y llamó hacia la multitud y les dijo, oíd y entender, no lo que entra en la boca contamina al hombre, sino que lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, el problema era de que los discípulos estaban agarrando la comida y no se habían lavado las manos, porque no es tradición de los hombres que se lavaran las manos. Mas Cristo le estaba diciendo, miren, no lo que entra en la boca del hombre contamina al hombre, sino lo que sale de su boca. Eso es lo que lo contamina, o sea, lo hace impuro, lo hace inmundo. Pero Cristo no se estaba refiriendo a que ahora sí ya pueden comer carne de puerco o camarones y no van a ser contaminados. ¿Ok? Vamos a ver otro punto igual en Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7 y versículo 15. ¿Ok? Y lo mismo dice, nada hay fuera del hombre que entrando en él le pueda contaminar, mas lo que sale de él, eso es lo que contamina el hombre. Entonces vuelve a decir, porque Marcos está dando testimonio de lo que acaba de dar Mateo testimonio. ¿Ok? Lo mismo le acaba de decir que si empiezan en el versículo 5 pueden leer lo que acabamos de leer en Mateo. Cristo les está diciendo que no se van a contaminar con la comida que estén comiendo. Primer punto, debemos de analizar lo que dice la Escritura antes de que concluyamos que lo que la otra gente nos trata de enseñar y no va de acuerdo a la palabra de Dios. Vámonos al libro de Hebreos capítulo 7 para entender este entendimiento. El libro de Hebreos capítulo 7 y versículo 14 dice, porque manifiesto es que nuestro Señor nació de Judá, cuya tribu nada habló Moisés a tocante al sacerdocio. Cristo nació de la tribu de Judá. Así es que si nació de la tribu de Judá, Cristo era ¿qué? Judío, era israelita. Y los judíos guardaban la palabra del Señor. Dios no los sacó porque quería que siguieran la palabra de Dios. Vamos a leer el libro de Segunda de Reyes, capítulo 17. Segunda de Reyes, capítulo 17, para entender que Dios no quitó a la tribu de Judá, porque tenía que venir el Mesías, porque se lo prometió a David. Entonces, Segunda de Reyes, capítulo 17 y versículo 17, dice, e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron a divinaciones y a agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel y los quitó delante de su rostro, que no quedó sino solo la tribu de Judá. Entonces aquí nos estamos dando cuenta que nomás quedó la tribu de Judá. ¿Por qué quedó la tribu de Judá? Vamos a ver en el libro vamos al libro de Salmos. Libro de Salmos, capítulo 19. Y versículo 8. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro,
que alumbra los ojos. Entonces, quise venir a este verso, ¿por qué? Porque la tribu de Judá continuaron con los mandamientos del Señor, ¿ok? Continuaron porque Dios le había prometido a David, pero también Judá pecó, pero no los quitó porque la promesa que Dios le dio a su siervo David. Y por eso podemos leer que en el tiempo de Cristo había escribas y fariseos que andaban ya haciendo tradiciones de hombres y no siguiendo los mandamientos como debe de ser. Sí, utilizaban la palabra de la ley de Dios, pero la manipulaban a su propio beneficio. Entonces, segunda de Crónicas, capítulo 21, podemos ver la promesa que le dice. 21 y versículo 7 dice: Mas Jehová no quiso destruir la casa de David a causa del pacto que había hecho con David, y porque le había dicho que le daría lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. Entonces, cuando leímos el libro de Salmos, esa lámpara es ¿para qué? Para que tengamos bien conscientes los mandamientos en nuestra mente, así como Cristo tenía los mandamientos. ¿Okay? Entonces, regresando a Mateo 15 y versículo 11 y a Marcos 7 y 15, estamos hablando de que no lo que entra en el hombre contamina al hombre, sino lo que sale de su boca. En primer lugar, estamos hablando en el tiempo de Cristo. Cristo estaba alrededor de los judíos. Entonces, los judíos tenían conocimiento de la palabra de Dios. ¿Qué animal era limpio y qué animal era sucio? En otras palabras, inmundo. Entonces, en ese tiempo, los judíos no estaban comiendo comida de puerco porque ellos entendían que no se debería de comer. Pablo dijo que nunca ha entrado comida inmunda. Pedro. Y Pedro era judío. ¿Ok? Entonces, no se estaba refiriendo al cerdo que ya podemos comerlo. No, se estaba refiriendo que se deberían de seguir los mandamientos de Dios y no tradiciones de hombres. Porque quise sacar estas escrituras para demostrar que Cristo vino de la tribu de Judá, que eran judíos, y ellos mantenían las leyes de Dios, ¿verdad? No contaminándose con cerdos, moscas, conejos, iguanas, nada de eso, ¿ok? En ningún momento vemos en la escritura que Cristo estaba comiendo el cerdo, pero estas son escrituras que hacen que el hombre caiga en confusión y hierre. ¿Ok? Entonces nos damos cuenta que también Cristo mismo dijo, Mateo capítulo 5 y versículo 17, no penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Cristo vino a cumplir los mandamientos y no vino a destruir la ley, ni las profecías de los profetas. Él vino a cumplir, Él vino a hacer lo que está escrito. Entonces, ¿cómo van a pensar las gentes, los hermanos, que Cristo se va a hacer impuro? Eso no lo dice la escritura. ¿Ok? Cristo es puro. Más al ratito vamos a ver lo que acabo de decir. Vámonos al libro de Timoteo. El libro de Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 4. Primera de Timoteo, capítulo 4 y versículo 4. Porque esta es otra escritura que la gente se corrompe con esta escritura, mas no tienen entendimiento. Dice la escritura:
Primera de Timoteo 4 y versículo 4 dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Entonces, hoy en día la gente dice, pues podemos comer carnitas, podemos comer cerdo, podemos comer iguana, podemos comer camarones, todo, porque todo Dios lo crió. Y lo podemos pedir porque con tal con que le demos gracias. No, hermanos. Fíjense bien claramente lo que dice la Escritura. Porque todo lo que Dios creó es bueno. ¿A dónde nos está llevando esta Escritura? Al libro de Génesis. En el libro de Génesis, vamos a ver, en el libro de Génesis capítulo 1, en el libro de Génesis capítulo 1 y versículo 24, dice, y dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias, reptiles y animales de la tierra según su género. Y fue así, e hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su género. Y vio Dios que era bueno. Vemos esa palabra de nuevo, bueno. Y en primera de Timoteo capítulo 4 también dice que, vamos a regresar, dice, porque todo lo que Dios creó es bueno. La palabra creó nos manda al libro de Génesis. Entonces Dios creó a los animales para diferentes propósitos. ¿Ok? Así como el mar lo hizo por un propósito, para los peces, para las ballenas gigantes que nos hablan, la tierra para el humano, para las bestias, las legumbres para que sean alimentación de nosotros. Y hoy sabemos que cada fruta, cada hierba nos sirve por un propósito, porque es medicina para nosotros. Entonces, con esto nos vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 10, porque esta es otra escritura. Bueno, voy a terminar de leer a Timoteo 4, ¿verdad? Vamos al versículo 5, dice, porque la palabra de Dios y por la oración es santificado. ¿Qué animal es santificado? Todo lo que Dios nos dio en su ley. Todo lo que comamos de acuerdo a su ley de Dios es santificado. Si el Señor dijo no comerás el cerdo, Él no va a decir, ok, voy a cambiar de opinión, ya me arrepentí, mejor voy a hacer el cerdo limpio. No, el Señor no es hombre para que se arrepienta, como lo está escrito. No es humano para que se arrepienta. El Señor es santo. ¿Ok? Versículo 6 dice, si esto pues propusieres a todos los hermanos, si propusieres a los hermanos, será buen ministro de Jesucristo, nutrido en la palabra de la fe y de buena doctrina, la cual has alcanzado. Entonces, esto es buena doctrina que estamos enseñando hoy, porque Cristo también lo estaba enseñando. Él no vino a cambiar la ley ni las profecías, ¿ok? Porque Él solo dijo bien claritamente en el libro de Isaías, capítulo 66, libro de Isaías, capítulo 66 y versículo 17. Vamos a ver, porque Cristo dijo que no vino a cambiar los profetas también, o sea, no vino a abrogar a los profetas, las profecías que los profetas dieron. Entonces, los profetas, a Cristo nos está diciendo que no vino a destruir. Vámonos al libro de Isaías, capítulo 66 y versículo 17. Dice, los que se santifican y los que se purifican en los huertos, uno tras otros,
los que comen carne de puerco y abominación y ratón, juntamente serán talados, dice Jehová. Entonces van a ser destruidos. Los que piensan que se están purificando, los que están comiendo el puerco, los que están comiendo el ratón, el conejo, porque el conejo es familia del ratón, van a ser talados, van a ser ¿qué? Destruidos. Y Cristo dijo que Él no vino a destruir las profecías que dijeron los profetas. No vino a destruir, a abrogar la ley o los profetas. Eso es lo que dice Mateo 5 y versículo 17. Estamos dejando que las escrituras hablen por sí mismas. En el libro de Hechos, capítulo 10, también nos habla de que Cornelio, vamos a ver, dice el libro de Hechos, capítulo 10 y versículo 12. Dice, más bien vamos a entrar un poquito más arriba. Dice, versículo 9, y al día siguiente, yendo ellos de camino y llegando cerca de la ciudad, Pedro subió a la azotea y a orar cerca la sexta hora. Y le vino una gran hambre y quiso comer, pero mientras ellos preparaban, le sobrevino un éxtasis, o sea, una visión. Y vio el cielo abierto y un vaso que descendía hacia él, como gran lienzo atado de 4 cabos, y era bajado a la tierra, en la cual había toda clase de cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Pero Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Pedro era judío. Pedro estaba en el tiempo de Cristo, así es que convivía con Cristo, así es que él no estaba comiendo comida inmunda, como Mateo 15 y 11 y Marcos están diciendo que no lo que entra en el hombre contamina al hombre, sino lo que sale de sus pensamientos. Eso es lo que estaba refiriéndose Cristo, no a que ya podemos comer. Entonces, Pedro era un discípulo de Cristo. Dice, esto fue hecho 3 veces. Dice, y habló la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames común. Esto fue hecho 3 veces y el vaso volvió a ser recogido en el cielo. Entonces, lo que Dios limpió, no lo llames común. ¿Qué es eso? Vamos a brincar, porque podemos seguir leyendo, pero vamos a brincar. Versículo 20 dice, versículo 19 dice, y mientras Pedro pensaba en la visión, el Espíritu le dijo: he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro descendió a los hombres que le eran enviados por Cornelio. Dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que me habéis venido? Entonces, vamos a brincar para ver, dice, versículo 25, y cuando Pedro entraba, Cornelio salió a recibirle y postrándose a sus pies, le adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló muchos que se habían reunido, y les dijo: vosotros sabéis que es abominable que un varón judío juntarse o acercarse a extranjero, pero Dios me ha mostrado
que ningún hombre llame común o inmundo. Así es que la visión que estaba viendo Pedro, cuando Dios le dijo en el versículo 15 dice: y le habló la voz la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames común, o sea, no lo llames inmundo. Entonces Pedro entendió que Dios se estaba refiriendo a los hombres que eran inmundos, ¿ok? Porque estaban siguiendo las costumbres de las demás naciones. Entonces, este Cornelio, que era israelita, estaba acostumbrado a las naciones, comían cosas impuras. Entonces Dios lo mandó a traer para que dejara hacer el pecado y siguiera las leyes de Dios. Entonces, vámonos al libro de Salmos. Salmos, capítulo 111. En versículo 10 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que ponen por obra sus mandamientos. Su olor permanece para siempre. Entonces, hermanos, para que podamos tener entendimiento, debemos de empezar a guardar los mandamientos del Señor. ¿Ok? Entonces, Dios no quiere que nosotros estemos impuros. Por eso vino Cristo a limpiarnos con su sangre. Vámonos al libro de Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 6. Vamos a empezar en el capítulo 6, versículo 14. Dice: no os unéis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué concordia Cristo con Balial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué concierto tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos me serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos, apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Entonces, y seré padre a vosotros, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Por eso Dios mandó ese buen espíritu a Cornelio, porque también lo sacó del mundo en que vivía, porque no quería que ya fuera inmundo. ¿Ok? Y nosotros somos ese templo, y Dios mora en nosotros y no quiere que toquemos cosa inmunda, o sea, el pecado, todo lo que nos va a hacer pecar contra el Señor. Si nosotros rompemos las leyes que Dios nos da, es pecado. El libro de Primera de Juan, capítulo 3 y versículo 4 dice: cualquiera que comete pecado traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Entonces, hermanos, no podemos pecar. Debemos de dejar de comer el cerdo, porque es pecado. Estamos traspasando la ley de Dios, los mandamientos que Él nos dio. Y siempre nos los dio por una razón: para que podamos vivir. Cristo también vino a eso, para que podamos vivir para siempre, dejándonos del mundo en que vivimos y vengamos a este nuevo reino, en nuestra vida, esta nueva vida, el camino de Cristo. Entonces, vámonos al libro de Primera de Juan. Vámonos al libro de Primera de Juan. Capítulo 1 y versículo 4. Porque Juan era apóstol de ¿quién? De Cristo. También él mismo nos aconseja, dice: y estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Y este es el mensaje que oímos de él, y os anunciamos que Dios es luz
y en Él no hay ninguna tiniebla. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Y qué es la verdad? Vámonos al libro de Salmos para ver qué es lo que es la verdad. Recuerden que la Escritura se debe de explicar solita. Se explica solita, no necesita ayuda. Vámonos al libro de Salmo 119 y versículo 142 dice: tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Así es que la verdad de que está hablando aquí Juan, ¿qué está diciendo? Dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad, o sea, no practicamos la ley. Debemos de practicar la ley del Señor, ¿ok? No comiendo abominaciones. Hay más leyes que debemos de seguir, pero esta lección se enfocó en esto, esta clase se enfocó en la dieta que Dios nos dio. Versículo 7 dice, de primera epístola de Juan, dice: mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entiendan estos, hermanos. ¿Ok? Primera epístola de Juan, capítulo 2 y versículo 6, dice: el que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. ¿Cómo debemos de andar? Como anduvo Cristo. ¿Ok? ¿Y cómo anduvo Cristo? Vamos a ver. Primera epístola de Juan, capítulo 3 y versículo 2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y cualquiera que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Hace un ratito lo dije, que Cristo es puro, así es que también nosotros debemos de permanecer como Él, porque Él es puro, no contaminándonos con ¿qué? Con animales impuros, porque si no nos volvemos inmundos. Espero que esta lección les esté ayudando mucho. Vámonos al libro de Juan, el Evangelio de Juan, el Santo Evangelio de Juan, capítulo 14 y versículo 15 dice: si me amáis, guarda mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Okay, vamos a brincar al versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Okay. Dice, Judá le dijo, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: si alguno me ama, mis palabras guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y seremos con él morada. El que no me ama no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Así es que Cristo estaba usando la palabra de Dios que le había dado el Padre para que nos diera otra vez este mensaje. Estas cosas os he hablado estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Okay? La paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da.
yo os la doy, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y por último, vámonos al libro de San Juan, capítulo 21 y versículo 15, dice: Y cuando hubieran comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Vuelve a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro, entristecido que le dijese la tercera vez: ¿me amas?, le dijo: Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Hermanos, con esto concluimos la clase. Utilicé esta última escritura porque nosotros somos ovejas del Mesías nuevamente y estamos apacentando las ovejas del Mesías, como Cristo le dio ese mandamiento a Pedro para que puedan regresar a Cristo. Hermanos y hermanas, así terminamos esta clase. Le pido al Padre Yahweh y al Hijo Yahweh Shah Mashiach que esta clase los haya edificado. Para más información o preguntas, por favor envíe un correo electrónico a ovejasdelmesias@gmail.com o llame al 773-280-8302. Que la gracia de nuestro Señor Yahweh Shai Jesucristo sea con todos vosotros. Amén.